Estamos con nuestro compañero, con Darwin Cruz, con quien vamos a seguir hablando de los temas que tienen que ver con la MIPE y la pequeña empresa. ¿Cómo estás, Darwin? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos propones hoy? ¿De qué vamos a trabajar? Pues hoy vamos a hablar acerca de un sector que me llama muchísimo la atención, que es un sector bastante interesante porque se alinea mucho con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y también es una muestra de que lo que tú mencionabas, que ya basta de peleas porque hay que trabajar. Sí, y hay que ya trabajar. Estuvo bueno, ¿no? Sí, ya estuvo. Ya es suficiente desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo tiempo. Y hay que ponernos a trabajar. O sea, y desde ya los emprendedores de este sector se han puesto a trabajar desde hace bastante tiempo adoptando las nuevas tendencias hacia donde apunta la economía mundial. Pero sin embargo, pues hay cosas por resolver, ¿no? Hay cosas en temas normativos que si se ponen a trabajar quienes deben trabajar, entonces haría que todos estemos más incluidos financieramente hablando, porque hoy vamos a hablar acerca de las fintech, ¿no? ¿Qué son las fintech? Las fintech es un sector de empresas que utilizan la tecnología para automatizar los servicios financieros y que estos estén al alcance de las grandes mayorías, ¿no? Tenemos aquí en pantalla un poco la imagen, las gráficas que nos van a ayudar Acá tiene a la definición justo tema que acabas de brindar, ¿no? Exacto. Las empresas que usan una tecnología para brindar servicios financieros, que además de esa manera deben bajar costos, seguramente. Exacto. Eso ayuda a bajar costos. Es más, la tecnología, el uso de la tecnología en los servicios financieros hacen que precisamente, y valga la redundancia, los servicios financieros sean mucho más accesibles para el común de las personas. Ok. Bien, y esto va a hacer que se cumpla con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de reducción de la pobreza, de inclusión financiera, de inclusión de estos sectores que se encuentran muy alejados de la capital, de las capitales de provincia, de las capitales de distrito. ¿Por qué a una fintech le es más fácil llegar a la MIPE que a la gran banca? Precisamente por eso. Porque es chiquita. Porque es chiquita. Porque es chiquita, está más cerca, porque ¿no? está mucho más cerca. Recuerda que hasta hace algunos años, hasta hace aproximadamente una década, decían, bueno, las cajas municipales, las microfinancieras, son las que llegan muchísimo más al común de las personas, aquellos que están alejados, ¿no? Incluso se abrió todo un debate hace como 10 años de cuál era el factor de éxito de las microfinancieras, e incluso los grandes bancos comenzaron a apostar por las microfinancieras y, por ejemplo, mi banco le pertenece al Grupo Credit Corp. Crearon sus financieras para MIPE, ¿no? Exacto, crearon sus financieras para MIPES y bueno, y si es que se amplía la oferta, va a permitir que los costos sean más bajos. Porque una persona que se encuentra muy alejada, pues tiene algo que se llama riesgo. El riesgo crediticio, que eso hace que sea muchísimo más caro brindarles este tipo de servicios financieros a ellos. Y para esto surgieron hace algunos años las fintech y el Perú se sumó a esta ola. Bien, y es uno de los ecosistemas más dinámicos de la región que, si no actuamos ahora, vamos a perder ese dinamismo y simplemente todos estos esfuerzos, este emprendimiento, porque lo hacen personas, no son grandes capitales quienes están detrás de las fintech, son modelos de negocio. Las fintech son startups, que son modelos de negocio que constantemente se van adaptando a las necesidades de los clientes y pasan por toda una fase de pruebas y de testeos. Es un modelo de negocio que va cambiando constantemente. Interesante. Porque las nuevas tecnologías así lo permiten, y no solamente las nuevas tecnologías, sino las necesidades del cliente. Una startup, precisamente por ser pequeña, por ser chiquitita, más aún se debe al consumidor, se debe a su cliente. Entonces, tenemos que aquí en el Perú existen más de 100 emprendimientos fintech.
Entre 100 y 200. Son un montón. Sí, son un montón. E incluso no es un sector que está obligado a registrarse. No existe un registro de fintechs, formalmente hablando. No tienen que estar ante la SBS. Están ante la SBS y todo lo demás. Pero digamos que pueden, y de hecho que sí, porque tienen que estar ante la SBS porque eso les va a permitir transmitir la confianza que tanto se necesita, claro que sí, tener un respaldo. Pero digamos que no hay un registro específico de esto es una fintech que se dedica a tal o cual cosa, porque existen las fintech que dan préstamos o créditos a personas naturales y a MIPES o a microempresas. Pero también existen fintech que brindan servicios a otras fintechs. Claro. Entonces, es aquí donde puede ser que el punto que permita cierta confusión de si eres fintech o si eres una empresa de software que le da servicio a una fintech. De acuerdo. Pero la definición la coloca como una fintech. Si nos damos cuenta, estamos hablando de un aspecto de regulación, de denominación. O sea, ¿es fintech, no fintech? Sí, pero da servicios de software, entonces eso te hace una empresa de software, no te hace una fintech. Entonces, ahí va el tema. Ahora, como existe todo este tema de nominativo, es por eso que no se tiene un registro fehaciente. Sin embargo, el Centro de Innovación de Emprendimiento EmprendeUP de la Universidad del Pacífico tiene mapeadas hasta ahora, hasta el año pasado eran 117 y se estima que para 2023 estamos hablando de 200 fintechs. Eso quiere decir que ha habido un incremento del 17%. Finnovating, la plataforma Finnovating, que es una consultora internacional que hace un mapeo de los ecosistemas fintech en el mundo, en la región latinoamericana, ha identificado que en el Perú existen 447 fintechs. Wow. 188 peruanas. Ok. Bien, y el resto extranjeras. ¿Todas se mueven en lo digital o tienen en algunas de ellas oficinas de atención, Darwin? Normalmente se mueven en lo digital. Se mueven en lo digital. Sí, ese es el espectro. Entiendo. Y eso es lo que hace que sea muchísimo más flexible, que lleguen. De acuerdo. Okay. Y luego Indecopy en marzo empezó un estudio de mercado sobre el sector fintech en el Perú. Ahora en septiembre presentó un avance, el informe preliminar, en donde decía que en el Perú habían 154 fintechs y se cruzaba datos de la consultora EY, cruzaba datos de EmprendeUP y de otros especialistas, y dijo que habían 154. Pero mejor quedémonos que tenemos un espectro entre 100 y 200 fintechs aquí en el Perú. Y los principales segmentos que atienden son los pagos de remesa, los créditos, cambio de divisa e inclusión financieras. Ok. Bien, ahora, digamos que lo más popular, lo que tal vez ha manejado mucho más marketing, son las fintech de cambio de divisa. Sí. ¿No? Como allí tenemos a Rexti, que la conozco porque en mis tiempos promperuanos participó en una misión de innovación que buscaba su internacionalización. ¿No? Rexti, tenemos a Tecambio, tenemos a Te Apoyo, que desarrolla un trabajo bastante interesante con las MIPYMES, tanto de Lima como del interior del país. Entonces, pero también se tiene sectores, se tiene fintechs que atienden, por ejemplo, a la administración de fondos, la administración de patrimonios, factoring, exacto, el factoring, el fintech como servicio de software. Entonces hay toda una diversidad de segmentos que atienden estas fintechs, pero las más populares son estas: pagos y remesas, crédito, cambios de divisa, que ayudan a la inclusión financiera. Una pregunta sobre estas últimas, sobre los cambios de divisas, que alguna vez he utilizado para cambios muy pequeños, Darwin. Mientras las usaba, también entendía que tienen que sostenerse en un nivel de confianza muy alto de quien las usa, porque tú entregas un dinero a una cuenta que es de ellos y esperas minutos o alguna hora después que ese dinero llegue a tu cuenta. Sí, y estás así. Estás así. Entonces, la confianza del soporte de esta fintech. ¿No es cierto? Sí, eso es muy cierto. Ahora,
Sí, hemos hablado del número de fintechs, pero también vamos a hablar de cuánto dinero mueve, ¿no? De cuánto dinero movilizan. Por ejemplo, principalmente las fintechs, y allí vemos una evolución entre el 2019, 2020 y el 2021, el primer semestre, que son datos que reporta el informe ese de Indecopy que mencionaba. Ajá. Y la gran mayoría maneja entre 0 y 5 millones de dólares al año. Okay. Bien, esos son más del 60%, más del 50%, casi el 60% de ellas, y de 5 a 20 millones de dólares entre el 25, 15, 18%, ¿no? Y el resto, lo que queda, que es un veintitantos por ciento, mueve más de 20 millones de dólares al año. ¿Son números saludables o todavía pequeños? Son números pequeños. En comparación con lo que tenemos en otros países en la región. Hay más. Por ejemplo, el ecosistema de fintech de México, ajá, Brasil y de Colombia son plazas sumamente interesantes que mueven muchísimo más dinero, e incluso uno de estos dos países de habla hispana, México y Colombia, cuando yo estaba en PROMPERÚ los identifiqué como mercados a los cuales las fintech peruanas podrían apuntar. Okay. Podrían apuntar, por ejemplo, en Colombia se mueve mucho el tema de los créditos especializados. Por ejemplo, yo conocí en una misión de innovación en la que participaron un grupo de empresas del sector industria de la moda, conocí una fintech que se dedicaba a darles microcréditos a emprendimientos de textil y moda. Interesante. ¿Y sabes qué elementos utilizaban para la evaluación del crédito? ¿Qué usaban? Si tienes Instagram, si tienes perfil de Facebook. Okay. Estamos hablando del 2018. TikTok en ese entonces comenzaba a popularizarse recién, ¿no? Entonces, pero evaluaba mucho si tenían Instagram, cuántos seguidores tenían en Instagram, cuántos likes recibían al día, claro. Porque a partir de allí veían el potencial que podía generar esta empresa, el potencial de clientes que podía generar esta empresa. Qué interesante. ¿Tú te imaginas a la banca grande mirando un préstamo para Darwin si es que tiene seguidores en Facebook? Una locura, ¿no? Absoluta. Exacto. Es un mundo completamente diferente. Es un mundo completamente distinto. Completamente distinto. Y tiene otro tipo de indicadores. Así es. Tiene otro tipo de indicadores, que eso es lo que hace que una persona sea sujeta de crédito. La potencialidad. Lo que decía la CEO de esta fintech colombiana, cuyo nombre no recuerdo, porque ya han pasado como 5 años. No te preocupes. Entonces, lo que ella decía es, a ver, normalmente el emprendedor puede ser que no tenga un historial crediticio como empresa. Puede ser que se haya endeudado para poner este emprendimiento, con lo cual no califica en la banca tradicional, porque dice, tú tienes deudas y tal vez se haya atrasado 1, 2, 3 días. La banca tradicional dice, se atrasó. No, definitivamente no te voy a dar crédito. Claro. Yo, como fintech especializada en el sector industria de la moda y que dé otro tipo de indicadores, me van a permitir generarle confianza a esta persona. Una confianza mutua. En el cuadro anterior, que ya lo hemos pasado, hablábamos acerca de quiénes son los principales, quienes usan los servicios de la fintech, ¿no? Y el principal son personas naturales y personas jurídicas. Estos son datos recogidos del informe de Indecopy. Okay. Bien, y en personas jurídicas, quienes más los utilizan son la pequeña empresa, seguido de la microempresa y muy de cerquita la microempresa, los microemprendimientos. Entonces, este sector, el de la fintech, puede ayudar a apalancar todos estos emprendimientos que surgen. Se apalancan mutuamente entre pequeños. Sin duda. ¿No? Entonces, es todo un espectro súper interesante que hay que ver cómo se ayuda en el aspecto regulatorio. Si nos vamos a la siguiente, ahora sí, vemos cuáles son los principales aspectos que trabaja una fintech. El principal es la inclusión financiera. Totalmente. La inclusión financiera, la bancarización, la reducción de costos, de comisiones. No son las comisiones que mueve la gran banca en el país. Entonces, todo esto es muchísimo más flexible y
hay muchos retos, ¿no? Por ejemplo, las fintech tienen el principal reto de abrir y mantener cuentas bancarias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo que decíamos, los esquemas de evaluación que tiene la banca tradicional hacen que un emprendimiento como la fintech puede levantar sospechas en la banca tradicional porque, oye, pero tú no estás haciendo lavado de activos, no estás agarrando esa plata para luego financiar el terrorismo, o sea, con todas estas dudas que son sumamente lógicas y válidas, pero, amigos, se trata de otro tipo de negocio, ¿no? Entonces se debe trabajar en regulación para que los bancos puedan ser más flexibles, en que las fintech puedan abrir y mantener cuentas bancarias que son sumamente necesarias para que ellos trabajen. Luego, el acceso a la Cámara de Compensación Electrónica, que depende del Banco Central de Reserva, que esta cámara de compensación lo que hace es, tú haces una transacción, llega la información a la cámara de compensación que va a validar la información, va a procesarla y va a reservar el dinero para que esa operación se concrete. También hay que tener un mayor acceso porque por los procedimientos que tiene esta cámara de compensación electrónica puede hacer que todo se dificulte y no llegue en el momento que tenga que llegar. De acuerdo. Darwin, el tiempo nos ha ganado clarísimo. Sí. Entonces, las fintech son una gran oportunidad para los pequeños. Son una gran oportunidad para los pequeños y, como hemos dicho, hay muchos esfuerzos que se tienen que hacer desde el ámbito regulatorio y que solamente se van a trabajar si se dejan de pelear entre el Congreso, entre el Ejecutivo, que se hagan caso, que conversen realmente y... que hagan política y desatasquen este asunto en el que nos tienen presos. Es más, que hagan políticas públicas. Bueno, esa ya es otra palabra mayor. Políticas de verdad. Gracias, Darwin. Gracias a ti. Por siempre esta mirada tan interesante. No, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Muy bien. Hemos abordado varios temas en este bloque que todos los jueves revisamos el tema de las MIPYMES, el tema económico y hoy el tema de las fintech.